Buena gente, con un video más. Y hoy les traemos como si fuera otra persona más junto conmigo. Y hoy traemos diferentes temas internacionales curiosos que han pasado en el mundo, que llaman mucho la atención. Destacando hoy tal vez el caso de la UNESCO. Donald Trump se sale o desvincula a Estados Unidos de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Prueba, saludos allá a Perú, pura vida. Y esto es bastante, por cierto, felicidades con lo del repechaje. Y es algo bastante pues fuerte. Ustedes dirán, ¿por qué? Si es nada más que se está desvinculando la UNESCO. La UNESCO es tal vez de las partes segregadas que tiene o subdivididas mejor dicho, que tiene la ONU, una de las que más desarrollo, más avance y más inclusión tiene a nivel mundial. O sea, estamos hablando de la educación, la ciencia y la cultura. Desvincularse de esto es fácilmente decir, bueno, no estamos reconociendo ciertas cuestiones, no estamos de acorde con ciertas posiciones, con la cultura, con una cuestión, no sé, de tema de tradición o de aceptación de algún tipo de base, no sé, religiosa, cultural, costumbres, posicionamiento arqueológico, etcétera, monumentos, en fin. Inclusive el mismo avance de la ciencia, o sea, estamos actuando de manera retrógrada. Y lo que duele no es solamente que se va una potencia importante, porque las potencias, que una potencia se desvincule de algo tan fuerte, y más siendo el Consejo de Seguridad, es que no es una potencia como por decir algo, no es Japón, no es Alemania, no es Brasil, no, es Estados Unidos, o sea, parte del Consejo de Seguridad. Pues dice mucho, ¿verdad? Dice bastante y bastante mal lo que ha sido la cuestión de la administración Trump, ¿verdad? Incluimos el hecho de que junto con ellos no crean que se van solos, se van a ir con Israel. Y esta relación Estados Unidos-Israel, pues curioso, siempre cuando están los republicanos se vuelve más, pero más como unida, más vinculada. Y no necesariamente para bien, ¿verdad? O sea, es algo que a veces decepciona. Se dice que es por la cuestión de Palestina, que es porque se les está criticando por la cuestión de los asentamientos, porque también están violentando cuestiones que tienen que ver con monumentos, con cultura palestina, cultura árabe, digámoslo así. Entonces, pues Estados Unidos con una posición bastante tajante. Por otra parte, ya viéndolo como desde la parte positiva de la situación, pero más que nada viéndolo en Palestina, el Fatah, el partido, o el Al-Fatah, el partido más importante que tiene Cisjordania, se ha unido con el partido Hamas, de la parte de Gaza. ¿Y esto qué significa? Bueno, puede que se dé por fin, y que es algo que todo el mundo esperaba desde hace tiempo, una unidad entre las dos diferentes vertientes palestinas, ¿verdad? La parte de Gaza, que siempre ha sido gobernada por Hamas, y la parte de Cisjordania, que es la mayoría, la del territorio y la que inclusive tiene el gobierno, de Mahmoud Abbas, que sería la del Fatah. Que por fin se logra un diálogo entre ambas partes y ya por fin hay un reconocimiento. ¿Por qué es importante este reconocimiento? Porque ya le da legitimidad a lo que decían en un momento de que tenían que ser una sola Palestina, y tienen toda la razón, ya son una sola Palestina. ¿Israel con esto sale perdiendo? Sí. ¿Por qué? Porque Israel era uno, principalmente Benjamín Netanyahu, que decía que no iba a manejar una situación de dos Palestinas. O sea, o tenían que unificarse o iban a seguir actuando de la forma que iban a seguir actuando, que ha sido criticada. Pero ahora con una Palestina unida, con una Palestina, digamos, con mayor vínculo entre los de Hamas y los de Al-Fatah, se puede decir de que ya hay mayor reconocimiento e internacionalmente le va a dar más validez para que ya por fin en la ONU entre. Ahora, me voto la teoría fácilmente con lo que les mencioné anteriormente de la UNESCO, en donde de la cuestión de Estados Unidos de querer apoyar completamente a Israel ha hecho de que se salga inclusive de cuestiones que tienen un valor más grande de lo que la gente piensa como lo de la UNESCO.
y entonces pues va a seguir ese veto, puede ser ese veto constante de si reconocemos a Palestina como un Estado miembro, ya es un Estado observador, pero como un Estado miembro, va a seguir la duda. Se supone que en teoría Netanyahu y Trump habían acordado junto con Mahmoud Abbas, un acuerdo para que por fin se pusiera final al conflicto que hay, pero pues, actitudes como estas pues dejan mucho que desear. Luego también, digamos, el aspecto de que Hamas ya está tomando una actitud más política, una actitud menos beligerante. Está tratando de unirse con Al-Fatah. De hecho, es una relación bastante amistosa. De hecho, si no me equivoco, Mahmoud Abbas va a visitar Gaza cuanto antes, que sería una acción bastante importante porque estaría diciendo, bueno, estamos reconociendo que ustedes son los soberanos, que va a haber un momento en que tengamos que convocar elecciones o que vayamos a desarrollarnos. Y de ahí, entonces, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Bueno, volviendo a los asuntos, digamos de que es algo que da mucho que decir en forma positiva. Yo creo que Palestina, si algo merece, es un reconocimiento ya como tal en la ONU. No tener que vivir con ese problema de delimitación marcado a la brava que le tachan países como Israel y como el mismo Estados Unidos de cierta forma. Y un avance, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Vi que ahí tocaron ahorita el tema de Palestina, de España, Cataluña, un aspecto bastante tenso, culturalmente tenso por la historia que tienen que los catalanes y los españoles como reinos, históricamente también, veámoslo así, porque como reinos no fue una situación como que muy afectiva hasta que podemos decir, como por ahí del siglo XV, cuando a final del siglo XV los reyes Fernando de Aragón y Isabel de Castilla se casaron, se convirtieron en los reyes católicos, expulsaron a los moros, musulmanes. ¿Qué pasó con el referéndum kurdo? Qué interesante, es otro tema que podemos hablar ahorita. Expulsaron a los moros, también a los judíos, porque en esa época era el catolicismo en todo el reino. Acabaron con lo que era el reino de Granada, unificaron la cuestión y crearon a la Gran España, ¿verdad? Sin embargo, todavía siguieron ciertos rozos entre federales y monárquicos. Los federales eran más de la tendencia Borbón y los monárquicos eran de la tendencia Borbón y los federales de los Habsburgo. Y eso es lo que nosotros conocemos como la Guerra de Sucesión Española, ¿verdad? Cuando cambian los reinos, de la dinastía Habsburgo por la dinastía Borbón en España. Y luego en unos años en diferentes áreas. El referéndum de Kurdistán, de la Kurdistán iraquí. Ellos en teoría son libres, en teoría son un estado independiente, tienen su propio gobierno, tienen su propio territorio, su propia forma, lengua, cultura, etc. Hasta su propio ejército, tienen un ejército especial, que de hecho es el ejército que junto tal vez con el ejército árabe sirio, son los que más han combatido al Estado Islámico, a ISIS. Hola. Y entonces puede decirse que ha sido el que ha apoyado bastante la repulsión del terrorismo en Irak. Pero el Kurdistán algo así había dejado. Claro, si hacía eso por Irak era para que tarde o temprano le dieran su independencia. Entonces la cuestión con Kurdistán en el fondo es parecida de cierta forma a la de Cataluña. La única diferencia es que la de Kurdistán sí tiene más méritos legales, digámoslo así, o hasta internacionales de reconocimiento. ¿Cuáles son los 4 países que no reconocen a Kurdistán como tal? Bueno, y obviamente Irak, porque sale perdiendo territorio. Irán, porque los kurdos toda la vida han sido como los gitanos como los gitanos en Europa, pues entonces los gitanos ahí en Medio Oriente. Entonces los han visto de una forma bastante negativa, no están de acuerdo, y menos tenerlo en una zona limítrofe. Turquía tampoco está de acuerdo, Turquía porque toda la vida ha tenido un problema con el Partido Comunista de Kurdistán.
que supuestamente siempre es el responsable de los atentados terroristas que hay en Turquía, cosa curiosa porque al final siempre se los termina adjudicando el Estado Islámico, pero son los kurdos los responsables. Y también el hecho de que Estados Unidos en su momento estuvo en contra. En la ONU se dijo de que las acciones nacionalistas estaban siendo graves, pero pongámonos un poco desde la visión de los nacionalistas, o sea, pues quieren su independencia. El mundo hoy en día no es algo tan político, si les soy honestos, no es una cuestión tanto política, es más una cuestión económica. Si los kurdos tienen con qué subsistir solos, inclusive ya subsisten solos, lo que pasa es de que territorialmente habría que reconocer una bandera, habría que reconocer límites, habría que reconocerlo como Estado, pero todo lo demás en el fondo lo tiene. Tiene su propio gobierno, su propia población, su propia cultura, su propia ruta de comercio, su ejército inclusive. Pero entonces ya se puede hablar de un Estado kurdo propiamente. Es que mira, esto es incómodo decirlo, porque digamos, nosotros, yo puedo decirle que eso es Kurdistán, o sea que Kurdistán es un Estado, pero es que el problema es el reconocimiento internacional. Sí, sí es cierto eso de que Cataluña tiene un área muy muy rica que es Barcelona, que Barcelona literalmente mueve mucho el comercio. Hoy en día por el club, el Fútbol Club Barcelona también mueve bastante. Todo lo que tiene que ver con relaciones comerciales, porque también tiene un gran acceso con Francia, inclusive con el Reino Unido, digamos de forma marítima. Entonces, pues sí, es bastante provechoso lo que hay en Cataluña. Pero en el caso de Kurdistán, para empezar un poquito a tocar esto, Kurdistán no tiene acceso al mar. No tiene acceso al mar. Todo se rige por un canal por estos famosos canales estos oleoductos de petróleo. Y no tener acceso al mar, pues se los va a complicar más todavía. Me preguntaban que si Kurdistán tenía validez para reconocimiento como Estado. Es que para eso ocupamos que los países digan, bueno, yo acepto que Kurdistán sea un Estado, o yo voy a establecer relaciones diplomáticas con Kurdistán, o yo voy a poner una embajada en Kurdistán. Y hasta el día de hoy, pues no he visto ningún país tomando esa acción tan valiente. También el mismo presidente de Kurdistán no quiere tener problemas por el momento con el presidente iraquí, o sea, está tratando de llegar en un diálogo. Más o menos como lo que está planteando Puigdemont con Cataluña con lo que es España. O sea, puso temporalmente que la independencia va a tener como un periodo de receso, de descanso, a fin de negociar con Rajoy cuestiones económicas, sociales, ojalá no terminar en malos términos. Pero de ahí, o sea, para Rajoy, y pongámonos tal vez ahora sí, pongámonos del lado de la parte que pierde. Para Rajoy va a ser como, es que no es correcto, no lo aceptamos, no lo podemos ver bien. Interesante el dato. No, sí, es cierto, los puertos, por eso les digo, la ruta comercial que tiene Cataluña es bastante rica en comercio. Como tal, Barcelona es una zona económica bastante fuerte. Ahora bien, Barcelona pues está dividido, porque yo sé que también hay barcelonistas, se dice, sí, o culés, barcelonistas, o culés, que están del lado, pues, así suena curioso, del lado de España. Uno que otro está del lado independentista, pero es una cuestión variada, o sea, y esto es muy curioso. En Kurdistán no lo encuentras tan fácil, pero en Cataluña sí. En Cataluña sí hay gente todavía que hace presión para quedarse, otros no, otros más bien quieren irse. Pero en Kurdistán es que es muy difícil que digamos, un pueblo que está lleno de kurdos, literalmente kurdos, o sea, la cultura kurda, que para mí debería tener un estado, si existe un estado para los judíos, debería, Barcelona es eso, ok. La cultura kurda, que en realidad que es la más vieja de Medio Oriente, es una de las culturas más viejas. Yo no sé si alguna vez les había mencionado que una de las figuras, digamos, reyes o es que no sé cómo se llaman, es que no es jeque tampoco. Bueno, un sultán muy famoso, el Saladín,
que fue uno de los mayores sultanes que unificó el imperio sarraceno, era kurdo. Y entonces uno dice, pues los kurdos, ¿cuánto llevan de existir? Casi desde la época de las cruzadas o antes inclusive. Y entonces, ¿por qué no tienen un estado? Pues problemas ya culturales, se le metieron los persas, que hoy son Irán, se le metieron los turcos o los otomanos, más que nada los otomanos primero y luego ahí se fundaron los turcos y los turcos ahí se establecieron. Los mismos hebreos en Israel y los árabes como tal, ¿verdad? Lo que era la Gran Arabia. Entonces de ahí, pues los kurdos nunca, la promesa que desde la Primera Guerra Mundial y antes se les había hecho de que iban a tener un estado, pues siempre ha estado latente, pero no se ha logrado. Y en Cataluña, ¿cuál es el problema? Para hacerlo más simple. Que Cataluña tiene peleando su independencia, creo que desde la Guerra de Sucesión. Imagínense desde cuándo les estoy hablando. Desde que Castilla, literalmente, el reino de Castilla, porque, o sea, para hacer una idea, el reino de Castilla es hoy donde está Madrid. De hecho, por eso existe el Real Madrid y el Real Madrid Castilla, que es el de segunda división. Creo que todavía está en segunda división. Pero digamos, Castilla, por eso el idioma que nosotros hablamos es el castellano, no es no sé si existe el aragonés o el catalán, pero digamos, ese es el Castilla, el castellano, porque el que se impuso fue Castilla. De hecho, Castilla, entre los dos reinos, era el más grande. Interesante ese dato. Muy bien. Poder sacar todos los datos que puedas de Cataluña para sacarlos hoy para que todos nos vayamos informando. Pero la cuestión, por ejemplo, de lo que es Aragón, ok, perfecto, de lo que es Aragón toda la vida ha tenido como ese resentimiento. El reino de Aragón era de tendencia federal y en su momento fue Habsburgo. Creía que debía de quedar el archiduque del imperio austriaco en su momento, Carlos se llamaba. Y el archiduque Carlos no quiso quedarse con ese trono porque le cedieron ciertos territorios de España, que en ese momento tenía territorios de Italia, llámese Milán, llámese Nápoles, creo que también las islitas como Sicilia se le dieron sí, en su momento Sicilia creo que era parte del imperio austriaco, se los dejaron ellos y dejaron a los catalanes y a las islitas, llámese, bueno, Mallorca y las Canarias, toda esta cuestión, las dejaron solas. Y entonces los Borbón se aprovecharon y arrasaron. Y esa guerra de sucesión la ganan los Borbón en España. Porque si ustedes la ven a nivel internacional, la guerra de sucesión española, el único que salió ganando de todo esto fue el Imperio Austriaco y el Reino Unido. España perdió todo casi. Su acceso monopolizado del mar, que aprovechando que hoy es 12 de octubre, por eso es que llegaron luego los británicos a tomar territorios en Europa. Digo, qué idiota. En América, por eso llegaron en América. Luego llegó Holanda también, Francia también. ¿Por qué? Porque perdieron esa guerra y perdieron todo el monopolio que tenían controlado en ese territorio. Además de que Portugal, o sea, se trató de negociar con Portugal para no quedar en malos términos. Pienso que se preocupa mucho por su independencia en lugar de preocuparse por ser mejores. Sí, y es que esto también es muy cierto, digamos. España como tal no existe. O sea, España es, en el fondo, una alianza de 4 reinos que quisieron unirse para formar algo grande y que se consolidara, y que en su momento, el 12 de octubre de 1492, dio el hito más grande de la historia, que fue encontrar un continente entero, y que lo dominó por 300 años, que si hubiera sido cualquier otro imperio creo que hasta el día de hoy estaría dominándolo, pero bueno, nos tocó el imperio español y a Brasil le tocó el portugués, pero digamos, a la larga, no, sí es cierto, los vikingos, eso sí hay que dejarlo claro, los vikingos llegaron primero con Lee Erikson y toda la cuestión, pero, o sea, los que llegaron, colonizaron y tomaron el territorio como tal son los españoles, por lo menos es lo que se dice la teoría, ¿verdad? Pero sí es cierto, los vikingos llegaron primero.
Cataluña pelea porque tiene un territorio. Los kurdos, ¿a dónde irían para el territorio? Vos sabes que es complicado, porque si Kurdistán como tal se ubicaba entre lo que hoy es Siria, parte de Irak, parte de Turquía, si no me equivoco también parte de Armenia, y incluso parte de Líbano. Ahí era donde estaban antes los kurdos. De hecho, ese territorio era de ellos en realidad. Y lo que sucede es de que por todas las divisiones que se han dado, los kurdos terminaron segregados. Y o sea, les pasó lo peor que le puede pasar a un grupo, a un conglomerado de ¿qué se puede decir? De tribus o de miembros. Que sí, por desgracia eso fue a lo que se vino. Pero digamos, les pasó lo peor, porque unos quedaron en Turquía, otros quedaron en Siria y otros quedaron ¿cómo se llama? En Irak. Y nunca pudieron unirse. ¿Y qué pasa? Que cuando se independice el Kurdistán iraquí, porque ahí fue donde la mayoría dio a parar, van a pedir los sirios, bueno, es que yo también tengo un territorio aquí, ¿por qué no me lo dan también a nombre de los kurdos? Y los turcos van a decir, en Turquía van a decir, no, yo también tengo un territorio, el Kurdistán turco. Entonces todos van a pelear por la misma causa y al final perder territorio a nadie le gusta. Cataluña está haciendo la jugada de Eslovenia. Sí, se puede decir que es muy parecida, porque Eslovenia, junto con Croacia, si no me equivoco, cuando Yugoslavia estaba ya en su auge, dijeron, no, salimos, y entonces le dio aval a que los demás países empezaran a salir. Y históricamente empieza a salir, ¿qué les puedo mencionar? Bueno, de Bosnia, que fue a punta de guerras macabras casi. Croacia y, bueno, Macedonia. Eslovenia. Años más tarde lo que se hizo fue que Serbia y Montenegro, bueno, dejó de existir Yugoslavia y se formó Serbia, Montenegro y Kosovo. Luego se separó Montenegro. Y ahora Kosovo, si no me equivoco, se separó también de Serbia. Entonces, Yugoslavia dejó de existir como tal. Pero es eso, o sea, eso es lo que puede pasarle a España, literalmente. Ahora, no creo que España pierda la zona occidental. Occidental y un poco la parte sur. Les voy a explicar por qué. Esos reinos siempre han tenido una tendencia de apoyo hacia lo que hoy es Madrid, lo que hoy es Castilla y hacia la monarquía. Los que siempre son sublevados son generalmente las islitas y las zonas que en su momento fueron el reino de Aragón. ¿Por qué no pasa, por ejemplo, que el Al-Andalus, el País Vasco, por ejemplo, el Al-Andalus, o lo que fue Granada, por qué ellos no se han sublevado? Porque literalmente los liquidaron. O sea, suena feo lo que voy a decir, pero digamos, la variante que tiene Aragón con lo que fue Granada, cuando los cuatro reinos, es que a Granada lo eliminaron. O sea, Granada lo que hay es cultura, pero de ahí en adelante se perdió. Lo que hay tal vez son grupos como gitanos, hay un poquito de cultura musulmana, no quiere decir que no haya, pero los reyes católicos hicieron la maniobra, además de que era un interés entre Aragón y Castilla, que luego se terminaría volcando en la guerra de sucesión española, y pónganse, digamos, en los zapatos de Cataluña. Cataluña quiere ser una república. Yo sé que en España mucha gente española, aquí hablo ya de todo el país, quiere que España sea una república. De hecho, hay un partido político, que es el partido Podemos, creo que es el que dice, nunca más el rey, vamos a poner una república. Yo no sé si es que la monarquía, o sea, la monarquía de hoy no es una monarquía como la de la de antes de Franco, sí era una monarquía mala. Pero la monarquía después de Franco creo que es una monarquía muy accesible y ha tratado de tratar, qué redundante. Ha hecho el intento de buscar esa unidad, de buscar de no tener malos términos con los partidos. De hecho, el Partido Socialista Obrero Español, que fue uno que era pro república, cuando cae el fascismo de Franco y llega el rey Juan Carlos y pone la monarquía constitucional, lo primero que hace es, ¿cómo les explico? Lo primero que hace es pues establecer un diálogo y una unión. Y eso fue bueno en su momento. Sí, no, y es cierto, la cultura catalana no se ha desaparecido. Franco lo intentó. Por cierto, subí un video al canal que tengo, Lunático Internacionalista en YouTube,
hablando de eso, y me criticaron que yo decía que los aragoneses no tenían buenos vínculos con los franceses. No, es que yo lo que digo es que Aragón, el reino de Aragón, y Cataluña más que nada, limita con Francia. Y como limita con Francia, todo lo que se le ha mezclado, por eso el catalán es tan curiosamente un parecido entre el español y el francés, pues se ha mezclado culturalmente y ha hecho lo que es el catalán, que es una cosa muy curiosa, es un idioma muy, muy propio. Han tenido problemas, en su momento Francia y lo que fue Cataluña o Aragón tuvieron problemas, más que nada como en la época del Renacimiento, si no me equivoco, pero también, o sea, es como el vecino que queremos y que de vez en cuando también es problemático, o sea, lo ocupamos indirectamente, entonces, por lo menos para llevarnos bien. Entonces, siempre hay que pensar en eso. Si se independiza Cataluña, se puede independizar. El problema es quién le va a dar legitimidad internacional, ¿verdad? Yo decía, en son de burla, digamos, de que las empresas se le pueden ir a Cataluña, ¿verdad? Todas las empresas, Bimbo, que dicen que se fue Bimbo. Se le puede ir toda la economía y todas las empresas porque tienen miedo, ¿verdad? Pero solamente con que un país potencia, que quiera hacer así la maldad, llámese un China, llámese un Rusia, llámese Alemania, no sé, bueno, Reino Unido, no sé, quién sea, llegue y diga, bueno, se están yendo las empresas, aprovechemos, invertimos ahí. Porque lo que se están yendo son empresas españolas. Pero cualquier empresa transnacional que llegue y ponga ahí sus empresas, sus negocios, hace el desarrollo. ¿Por qué? Porque el mundo ya no lo rigen los países. Aunque yo les estoy diciendo que el reconocimiento internacional es importante, porque sí lo es, más que nada, ¿cómo subsiste el sistema? Por esto, por el dinero. Ponga empresas fuertes y va a poner en jaque al gobierno de Rajoy. Ahora, es también un arma de doble filo, porque el gobierno español puede decir, usted va a reconocer a Cataluña, bueno, cortamos relaciones. Pero quién sabe si lo vaya a hacer con países potencia, vuelvo a lo mismo. Porque no es fácil, una cosa es cortarle relaciones a Cataluña, es Aragón, fue parte de Aragón. O sea, no, Aragón abarcaba más, creo, abarcaba unos cuantos territorios más. Pero si no me equivoco, Cataluña tenía mucho vínculo con Aragón. De hecho, la base federal, que luego se va a convertir en la base republicana, es por Aragón, por el reino de Aragón, que también en su momento apoyó mucho las bases, bueno, la dinastía Habsburgo. Hoy el rey, que es Felipe VI, es Borbón, ¿verdad? El rey Juan Carlos también era Borbón, y toda la dinastía que estuvo antes de Franco era Borbón, por lo menos hasta como hasta 1600, 1700, si no me equivoco. 1700 más que nada. Como a inicios de 1700 es que inicia la guerra de sucesión española. Y... ¿qué opinas de la situación de Venezuela? Bueno, y se vienen ahorita elecciones regionales en Venezuela. Yo espero que, o sea, la oposición va a tener participación. Vamos a ver qué tal les va. Creo que se ha tratado de mantener un poco la situación más estable, ya no se ha tenido tanta tensión. Tal vez sea porque el foco internacional hoy es Cataluña o Kurdistán, o inclusive ahorita están diciendo que Escocia o el Mundial como tal. Siguen los vascos, probablemente, y País Vasco todavía es una historia más compleja que la de Cataluña, entonces... solo tenían más... Ok, sí, perfecto. No, sí, o sea, lo que yo te digo es que Aragón abarcaba mucho. Aragón fue uno de los reinos que más posesión tenía al noreste del territorio, entonces por eso digo yo eso, pero, o sea, los catalanes estaban muy cercanos, es a lo que me refiero. Y tenían tenían como una estructura más cercana y más vinculada. Por lo mismo que les digo, más federales, más republicanos. En su momento le dieron apoyo a la tendencia Habsburgo. Entonces, es esa constante lucha. Y ese deseo, digamos, yo no sé qué tanto lo vivo en español, pero digamos, cuando estuvo Franco,
literalmente lo que era Cataluña fue erradicado la cultura, el pensamiento, la forma de hablar, la tradición, o sea, creo que eso pues está un poco resentido hasta el día de hoy. Y más la acción que se tomó el 1 de octubre, que dio pena por parte de Mariano Rajoy, ¿verdad? O sea, esa gendarmería, porque eso es gendarmería, no se puede llamar de otra forma, correcto, actuó de una forma grave, casi 800 heridos, y uno dice, pues, qué tan mal. O sea, si sabes que es inconstitucional, si sabes que no se puede aceptar, entonces ¿por qué actuar de esa forma tan a la brava, verdad? O sea, y puede ser que no sea solamente culpa, o sea, porque la gente llega y dice, es que es culpa del gobierno. No necesariamente, también el pueblo, lo que yo considero casi que el vulgo, o el populismo, o los radicales, porque en el mundo hay radicales, lo que se conoce como la ultraderecha o la ultraizquierda, dependiendo de qué tan visionarios, porque hay de las dos bases, tomó este momento para agarrar a golpes o atacar a los catalanes. Y también, digamos, no quiero decir de que no lo han hecho las otras partes, los ultranacionalistas también han actuado de la misma forma. Lo que pasa es de que en una relación mayoría contra minoría, pues está desproporcional. ¿Qué significa declarar la independencia y suspenderla? Significa que, o sea, como tal sí son independientes, pero que no van a actuar o no van a seguir con la base que conlleva hasta llegar a negociaciones, que es lo que dijo Puigdemont. Exacto. O sea, lo que quiere decir es de que se está buscando como un diálogo. Porque si usted dice, bueno, declaremos la independencia, ajá, declárala, pero va a estar inconstitucional. Entonces tal vez lo que quiere Puigdemont es hablar con Rajoy, poner términos legales de una salida decente. Ningún país quiere, bueno, salvo el caso del Reino Unido, que ya eso fue por consenso y porque la reina les dio el aval a los escoceses. Creo que es el mejor proceso de independencia y no ganó. Irónicamente no ganó ¿cómo se llama? El movimiento de independencia escocés, que para el 2018 vuelve, tal vez esta vez sí gane, pero no había ganado a la vez, pero fue el único que en realidad se hizo como en un marco legal justo y sin tanta imposición. Ajá. ¿Crees que Estados Unidos intervenga en la situación en Cataluña? No, es que Estados Unidos va a ver primero cuál es el interés que le conviene. Y si interviene Estados Unidos, probablemente intervenga Rusia, o intervenga China, o intervengan las potencias. ¿Por qué? Porque esto no es asunto que tenga que responder ningún país. O sea, económicamente puede responder el que quiera, pero militarmente o políticamente no es correcto que intervenga nadie. Por eso es que yo les digo que la economía es lo que mueve al mundo, porque indirectamente es lo que hace que un país tenga mayor protagonismo o menor protagonismo en otro. Gracias. Entonces, eso nos deja bastante que pensar. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, vean la fuerza que tiene Estados Unidos, que se salió de la UNESCO. Se salió de la UNESCO por cumplirle un capricho a Israel. Y si le cumplió un capricho a Israel, pues ahí dicen, bueno, no se metan con mis aliados. Ahora, hasta el año pasado habían escogido a Rajoy. Imagínense lo que les espera el gobierno de los españoles de ahora en adelante. Exacto, la ley 155, completamente. Y era un problemón, porque digamos, casi que es una declaratoria. Y entonces todo lo que quiera permanece con España y lo que no, no. Entonces, ¿puede desintegrarse España como Yugoslavia? Sí puede. Sí puede, como el Reino Unido. También está en un proceso de desintegración, pienso yo. Tarde o temprano también le va a pasar lo mismo al Reino Unido. Puede que le pase también a... Bueno, Estados Unidos siempre se ha dicho el mito de que Texas, California... Pero pues Estados Unidos, como es un gobierno federal, se la juegan. Las comunidades autónomas también son de cierta forma independientes o tienen su propia cultura y sus bases. Pero es que entre tener una monarquía y tener una república, creo que hay ciertas variantes y hay ciertas cuestiones que no se toleran. ¿Cuál es la medida más extrema que podría aplicar el gobierno central sobre Cataluña? Invasión. Invasión, poner a Puigdemont de acusarlo de traición, hacer una orden de captura,
de cualquier persona que se subleve pues va para prisión. O sea, es una acción muy gendarme, pero sería... Ya no seremos hispanos, seremos castellanos. Pues sí, pues sí. Aunque en realidad nosotros somos españoles en conjunto, porque tanto Aragón como Castilla llegaron aquí, como la España. Lo que pasa es de que el que tenía más poder y al que se le dio la capital fue la parte de Castilla, ¿verdad? Lo que es Madrid. Y porque siempre ha sido el más grande. Aragón siempre como de cierta forma, no sé si es sentir envidia, sino es el hecho de que siempre quiso tener su validez y hasta cuando estuvo la Segunda República creyó que la tenía. Y no fue así. Y luego llegó Franco y pasó lo que pasó, ¿verdad? Con la Guerra Civil Española. Pero es eso, digamos, el hecho de que... Imagínense que esas disputas entre Cataluña, Barcelona, Cataluña, ese deseo de independencia, o sea, yo he leído libros de Rubén Darío, que fue hace 2 siglos, hablando de que los catalanes quieren su independencia, exigían su independencia. Y vean, estamos en 2017, siglo XXI, y seguimos igual. Sí. Y por eso es que han llegado personas como Pablo Iglesias, como Pedro Sánchez, Albert Rivera no tanto, ahí sí les voy a decir la verdad, Albert Rivera no tanto, pero Pablo Iglesias o Pedro Sánchez a presionar a Rajoy y decirles que hay que dialogar, es que hay que ponerse serios, estamos perdiendo de un gran socio o alguien que nos importa, hay que buscar el diálogo, hay que buscar el entendimiento, no hay que actuar a la brava. Y créanme que, o sea, ese es el problema. El problema está en que a Cataluña no se le está tratando como debería. Y ustedes dirán, pero es que está actuando de manera ilegal. Pero es que imagínense lo que es que un pueblo ya no quiera ser parte. Oscar, pero es que también hay gente que quiere ser parte. Pues claro, pero es que no es tanto la mayoría. Imagínense cuántos referéndum lleva Cataluña a estar pidiendo independencia. Uno ya después de ver la cantidad de referéndums que ha ganado. Hola de Barcelona, hola, saludos. Uno ya dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Se dice que también los estados del norte quieren su independencia. ¿Qué opinas? De hay que ver qué pasa con el próximo gobierno, porque algunos dicen, es que si gana la izquierda voy a independizarme. ¿Los pueblos tienen derecho a su independencia? Creo que sí. O sea, tienen derecho a su independencia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en el mundo actual no es tan necesario, y vuelvo a lo que les he dicho, sí, todas fueron ilegales, de verdad, tuvimos que ganarlas a punta de sangre, en eso sí, tenés razón, casi todas, salvo Centroamérica. Centroamérica trató de tirársela bonito, con paz, porque los demás ya se estaban matando, eso hay que decir las cosas como son, ¿sí? Pero digamos, ese hecho de las independencias son válidas. Lo que pasa es que el mundo actual, ¿cómo se explica? Digamos, por lo menos yo que lo veo como internacionalista, al mundo actual no le importa si existe un Estado más o menos. Al mundo lo que le importa es que le generen ingresos. Que... Es que Costa Rica vuelve a ser español. Al mundo lo que le importa ¿cómo se llama? La ganancia económica, le importa el desarrollo de las personas. Es muy individualista el mundo actual, no es un mundo tan colectivo. Estos países sí son colectivos porque estos países siempre han vivido con una cultura y con de cierta forma una imposición que los ha hecho pues, desviarse. Los ha hecho desviarse de lo que ellos son. El Kurdistán, como les mencionaba, el caso de Cataluña. Escocia no tanto, porque Escocia más bien ha logrado una unidad muy buena con Inglaterra, con Gales y con Irlanda del Norte, pero ya hay un momento que tiene que parar. Y es complejo, es muy complejo, porque en el fondo uno se puede poner desde las dos partes y las dos partes tienen un poco de razón, porque una va a decir, sí, pero me están irrespetando el derecho internacional, o sea, se están violentando, pero la otra le va a decir, sí, pero es que nosotros no queremos ya ser parte. México necesita independizarse de Estados Unidos. Hola. Pues sí. O sea, económicamente hablando. Y es que ese es el problema, vean, ese es el problema mayor. ¿De qué sirve ser un Estado soberano si va a seguir siendo dependiente? Y es que eso es lo que yo creo, que al final Cataluña va a terminar siendo dependiente, o de Francia,
no sé si vaya a intentar unirse a la Unión Europea, que mentira, porque si se intenta unir a la Unión Europea, el primero que lo va a boicotear probablemente sea España, o de la misma España. Entonces, ¿de qué sirve la independencia? Económicamente hablando. Sería diferente si es como el caso que les menciono, si ahí de la noche a la mañana le empiezan a llegar socios económicos, que creo que sí le van a llegar. Lo que pasa es de que ningún país quiere perder. Un tipo San Marino, más o menos. Los principados, Andorra, Liechtenstein, aunque Cataluña obviamente tiene más territorio y más recursos para manejarse, pero sí dejaría eso a ver, ¿verdad? A veces uno dice, por ejemplo, Cataluña tiene más méritos de ser Estado, suena feo lo que voy a decir, que muchas de las islas del Caribe o del Pacífico. ¿Por qué? Porque esas islas del Caribe o del Pacífico tienen, si acaso, 100.000 habitantes, 50.000 habitantes, 20.000 habitantes, y son estados. Cataluña tiene millones de personas y no es un estado. ¿Por qué? Porque España como tal es una unión de reinos. El problema está en que esos reinos, bueno, los que quedaron, que son Aragón y Castilla, hoy en día solo Castilla de cierta forma, la desintegración de España haría más soberana en Latinoamérica. No. Mira, el 12 de octubre nos demostró algo. España no tiene nada con nosotros, salvo la cultura que nos impusieron durante 300 años, no tiene nada con nosotros. Bueno, sí hay algo que tenemos en común. Estamos mal. económicamente estamos mal los dos. Pero digamos, no afectaría en nada, porque ya España, ese nexo con nosotros se ha ido perdiendo. Movimientos socialistas en Sudamérica, la misma Centroamérica, ya su relación con España es una relación ni siquiera es con España, es con la Unión Europea, es una relación cooperativa. No sé, o sea, España se desvinculó mucho de América después de haber perdido, si no me equivoco, fue Cuba, y ya, o sea, como sus problemas internos, ¿verdad? Tuvo la guerra civil española, y todo el proceso de reformas que ha tenido en los últimos años, pues lo ha ido alejando. Nosotros hoy en día, como somos una sociedad globalizada, y quien no lo diga probablemente ustedes cuando usan términos en inglés, o cuando sus familiares, sus amigos, etcétera, hablan con diferentes formalidades o diferentes formas de usar la lengua, de ahí el español ya no, se ha ido perdiendo. De hecho, hay un resentimiento histórico que podría terminar. Es que ese resentimiento, para eso existieron figuras como Simón Bolívar, para eso existieron figuras como Bernardo Higgins, como José de San Martín, como José Antonio Sucre, como Miguel Hidalgo. O sea, yo personalmente les digo, España ya se cayó. España se cae ya cuando me da la independencia a mi país, yo creo, porque tenemos nexos, claro que los tenemos, pero yo qué les voy a cuestionar. O sea, es como que yo siga criticando o siga cuestionando de la matanza de los indígenas, por desgracia, indígenas, aborígenes. Por desgracia pasó, por desgracia vinieron y conquistaron y arrasaron con nuestra cultura, con lo que teníamos de cultura. Pero de ahí, así es la vida. Es como que México todavía siga resentido con Estados Unidos por quitarle California, o Texas, mejor dicho. O, no sé, la cuestión irlandesa. ¿Ustedes se acuerdan de que Irlanda estuvo mucho tiempo ahí vinculado entre México y Estados Unidos? Y fueron de los que más sufrieron. Pero Hugo Chávez hizo referencia, no, sí, pero es lo mismo que Chávez. O sea, Chávez también ya es una persona, se le destaca lo que hizo en vida, para bien y para mal, y se sigue. Es que ya eso yo no lo puedo ver. O sea, yo uso la historia, pero es que la historia tampoco la puedo usar para estar resentidos toda la vida, me explico. O sea, es complicado. Por eso es que yo entiendo que a veces haya ciertos catalanes que digan, no, pero es que ya todo lo que pasó, pasó. Entonces, ok. Entonces es ese sentido, digamos. Porque resentidos pueden estar todos, pero no es la opción para tomar las cosas. O sea, porque estar resentido te demuestra
de que vos seguís con ira y no estás pensando en progresar. Imagínense qué pasaría si los alemanes, este es un buen ejemplo, si los alemanes estuvieran resentidos con el mundo de todo lo que les han hecho. Los trataron como una basura en la Primera Guerra Mundial. Los trataron como una basura, bueno, también por el sistema que tenían, ¿verdad? Como una basura en la Segunda Guerra Mundial. Los partieron en dos. Les pusieron ideologías que no eran ni siquiera afines a ellos. A uno les pusieron el capitalismo y a otros les pusieron el comunismo. O el socialismo, no sé cómo quieran llamar. Y hoy vuelven, retoman el espíritu germánico que se dice, el espíritu alemán. Y de nuevo vuelven a ser la gran potencia que son. Los rusos. El país que más víctimas tuvo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Se desintegró la Unión Soviética, que era la gran potencia que tenían ellos. Rusia cae en una crisis con Boris Yeltsin. Llega Vladimir Putin, vuelve a emerger. China, un país que Japón lo agarró en la Segunda Guerra Mundial y lo destruyó. Lo destruyó. Una matanza. Luego una guerra civil que terminó dividiendo dos zonas de China. Que creó a Taiwán y creó a la China popular, a la República Popular de China. Llega Deng Xiaoping, modifica el sistema de Mao, emerge. India todavía es una cuestión que uno se cuestiona, India todavía es un asunto que ella intenta, por lo menos en la parte de Nueva Delhi, pero le falta mucho. Primero tiene que quitarse ese sistema de castas que creo que no funciona para nada. Pero India es otro. Con Pakistán, por ejemplo. India y Pakistán tenían conflictos, tenían enfrentamientos y buscaron una solución. Entonces, yo lo que te digo es, el resentimiento no es la fórmula para el progreso. O sea, hay que levantarse, hay que tener orgullo, no resentimiento, orgullo, y seguir. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder vivir toda la vida diciéndole, y ese es un problema que tienen mucho los países sudamericanos con el socialismo, algunos por lo menos, que dicen, es que es culpa de Estados Unidos es responsable de todos los caos que hay en el mundo, Estados Unidos es responsable de todo. Si así pensara la Alemania o Rusia, pues yo creo que ellos se quedarían en donde están. Y no puede ser así. O sea, hay que tener una mentalidad de avance, una mentalidad de, ok, nos jodieron, bueno, vamos a intentar de ser prósperos, vamos a tratar de avanzar, vamos a intentar de mejorar, y así entonces vamos a resurgir y nos vamos a imponer sobre ellos. Para algunos eso es idealista, pero no necesariamente. Vean cómo Sudamérica en su momento creó una gran alianza, el CELAC, la UNASUR, el Mercosur, el CAN, el ALBA inclusive. Eso es una muestra de lo que es orgullo, de lo que es querer avanzar, de lo que es querer progresar. Algunos han avanzado más que otros, pero eso es la Unión Europea. Son muestras de que, digamos, uno puede seguir adelante. Es más, esto, yo soy de tendencia, porque yo, por lo que estudio, yo creo más en la unión que en la separación. Creo más en que se necesitan nexos más que cortar. Y eso que en este momento, digamos, si me preguntan, yo sí creo en las independencias de los tres casos que tenemos hoy en día. Tal vez Puerto Rico no tanto, porque Puerto Rico sí es que no se mantendría económicamente sin Estados Unidos, y eso que es el que tiene ya literalmente todo para desvincularse de ellos cuando quiera. Lo que pasa es de que económicamente están mal. Pero yo creo más en que hay que formar alianzas, que hay que formar nexos, vínculos fuertes, porque es de la fuerza, de la cooperación, no tanto del conflicto, de lo que se logra el avance, de los regímenes internacionales. Los regímenes internacionales son esas alianzas que se hacen entre países para formar un fin mutuo o un objetivo en conjunto. Por desgracia, hoy Trump se salió de uno muy importante, que es la UNESCO. Y eso es lo que tenemos que aprender. Más que nada, eso es de la enseñanza que nos tiene que dejar el 12 de octubre, el Día de las Culturas. Hay gente resentida con Dios por la evangelización española. Por supuesto.
Por supuesto, hay gente que hoy es atea o es atea o odia el cristianismo porque se convirtió en dogma. Y créeme que tienes toda la razón, hay gente que odia el cristianismo por eso. Cuando el cristianismo, bueno, la palabra de Dios, bueno, es que no debería decir la palabra de Dios porque dependiendo del credo, es palabra de Dios. Pero digamos, lo que deja la enseñanza de Jesús no era una enseñanza de imposición, ni de violencia, ni de guerra, ni de maten a los demás. Entiendan eso, es una cuestión política que existió en un momento con papas medievales que tenían una tendencia más de riqueza que la misma cultura cristiana. Como también le pasa a los musulmanes, como hoy le pasa a los musulmanes con los yihadistas. Entonces, temas como la Inquisición, como la actitud atroz de esclavización que se trató, entiendo, pero por eso es que hay que investigar, por eso es que hay que tratar de informarse, por eso es que hay que tratar de ver la posición de las otras partes, de comprender, tener empatía, pero también ser consciente de que, o sea, no se puede tener esa vista mala, o esa vista de odio, o esa vista de represión. ¿Por qué? Porque la represión genera miedo, y el miedo genera odio, y el odio genera separación. Y tanta separación, creo que el ser humano no puede subsistir sin separación. O sea, separado no puede subsistir. El ser humano es un animal político y social, decía Aristóteles. Y tiene toda la razón. A Thomas Hobbes es uno de los más famosos filósofos políticos, por no decir el primero, el pionero. Thomas Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre. Pero la gente siempre usa esa frase y no la entiende completamente. Es que el hombre es egoísta, el hombre odia al hombre, el hombre no le interesa lo que hagan los demás. El término es para decir el ser humano, ¿verdad? Por si acaso, hombre, mujer, etcétera, transgénero, etcétera. El sentido de lo que él decía es que en soledad no se puede manejar un sistema y por eso ocupamos unirnos, porque la unión se hace la fuerza. Esa frase es muy famosa, la unión se hace la fuerza, y es cierto. Un lobo solo, un lobo solitario la tiene difícil, pero una manada de lobos con todo pueden. Y de ahí es de donde sale el mito del Leviatán, que el Leviatán es este gran monstruo bíblico, que espero que algún día, si ustedes saben en qué parte de la Biblia es que aparece un Leviatán, me digan, porque yo sigo buscando en la Biblia dónde es que aparece el bendito Leviatán, pero que es un monstruo que logra enfrentar a los demás monstruos, y este monstruo es el Estado. Entonces, un conjunto de personas unidas con un fin pueden formar un Estado. Y esa fuerza va a lograr enfrentar todo lo que le pase por encima. Y eso lo han intentado hacer los kurdos, lo han intentado hacer los catalanes, lo han intentado hacer los escoceses, creo que hasta los puertorriqueños. Entonces, es en el libro de Job, gracias, excelente. Porque sí, siempre he tenido esa duda de dónde es que aparece el bendito Leviatán, que combate también al Behemoth, que es también un demonio que para Hobbes simboliza la anarquía. Él dice, por más gobierno déspota que tengamos, la anarquía siempre va a ser peor. Y es que tal vez es cierto, digamos, imagínense lo que es no tener un gobierno o una estructura que ordene el sistema, que le dé forma. Pues estamos mal, porque la anarquía es grave. Es grave. Aunque en el sistema internacional, esto sí se los voy a explicar, la anarquía existe cuando cada país puede hacer lo que quiera. ¿Qué significa que cada país puede hacer lo que quiera? Simple y sencillamente quiere decir de que todos los países se autodeterminan y pueden regirse con su ley sin que otros les intervengan. Ahora, ¿hay casos especiales de intervención? Sí. ¿Cuáles? Derechos humanos. Pero país que no viola derechos humanos en la actualidad no es país. Y eso es una desgracia que tenemos internacionalmente. Se podría decir que tal vez los países escandinavos son los únicos que no tienen esa triste realidad. Y bueno, aprovechando esto, o sea, el mundo no necesita tanto conflicto, ocupa cooperación, ocupa llegar al diálogo, ocupa llegar a acuerdos, ocupa progresar, avanzar socialmente, culturalmente, promover bases de integración. Que hay países que por su dogma, por su estructura, por su interés político,
o económico quieran sobrepasarse. Sí, sí los hay. Pero no quiere decir de que entonces nosotros tengamos que caer en la posición pesimista y no en la pesimista activa como la de Hobbes, que Hobbes era pesimista, pero Hobbes era pesimista en pro de que hubieran cambios y de que avanzaran. Que es que dicen que el pesimista activo es un optimista bien informado y tienen razón. El problema es que estamos cayendo en el pesimismo negativo, en el que nos trae odio, en el que nos está promoviendo los grupos radicales de diferentes posiciones, no importa si sean posiciones tal vez del lado socialista o del lado liberal o la ultraderecha, o sea, ese es el problema. Ese es el problema, estamos cayendo ya a los extremos malos, porque hay extremos, o sea, no son extremos, en realidad son posiciones que uno tenía una visión o un destino y sabía cómo se manejaba, pero hay otros que ya están cayendo a lo grave. Y a esos hay que unirles uno que es peor que todos, el populismo. El populismo creo que es la peor de las formas en que se puede regir a un sistema, porque el populismo es aprovechar una situación social, mundial, puede ser económica, política o hasta religiosa, y utilizarla como herramienta para algún fin propio, que supuestamente va a beneficiar al pueblo, pero beneficiar al pueblo a costa de qué o de quién. Entonces, esas son como las interrogantes. ¿Qué se espera de hoy en día? Bueno, por dicha ya no somos parte del Imperio Español, digámoslo así, el Imperio Español desapareció, somos naciones, compartimos algo, hay que agradecer eso tal vez al Imperio Español, compartimos un idioma, mucha cultura, podemos tener nexos, ojalá sí los tengamos, porque nos está pasando lo mismo que en las comunidades autónomas españolas, digamos, se están agarrando entre ellas, y a veces los países de América Latina tenemos disputas internas. ¿Por qué pelear por una ideología? Imagínense que países de la Unión Europea no se enfrentan entre sí por esas cuestiones. Ellos siguen adelante, no importa si llega a la izquierda o a la derecha a sus países, porque en el fondo tienen una agenda común de avance. Nosotros no, nosotros tenemos el problema de que somos muy conflictivos entre nosotros. Generalmente tenemos problemas con el vecino, por temas sociales, por temas económicos, limítrofes en algunos casos, y ni para qué decir la situación Chile-Bolivia, ¿verdad? O sea, creo que ese es el más grave y el más triste. Bueno, no, hay otro más triste y se puede ver en el fútbol, que es el Chile-Argentina. Pero eso ya es una historia, que tiene que ver con otros actores también. Y es eso, digamos, que en el fondo tenemos que buscar una unidad, tenemos que hacer que funcionen estos grupos, como les decía, el UNASUR, el Mercosur, puede ser también el ALBA, la Alianza del Pacífico, el SICA, TUTSLA, el CAN, la OEA, aunque creo que está un poquito débil en muchos aspectos, el TIAR en su momento, aunque luego nos dimos cuenta de que no era tan productivo, CELAC, y estos diferentes grupos, pues lograrlos fomentar en desarrollo hacia el exterior. Puede ser hacia socios asiáticos, hacia socios europeos, africanos, ¿por qué no? Podemos apostar hacia África, a veces no se apuesta hacia África y creo que es un punto muy rico del que se puede sacar todavía bastante avance, bastante cultura y se le puede ayudar mutuamente, o sea, nosotros tal vez podemos aprovecharnos de ellos en el buen sentido claramente, mucho el tema de educación, podemos promover mucha educación allá y ellos a cambio algún buen comercio, no sé, tal vez cuestiones de minerales, productos, mismos animales, flora, fauna, etc. Oceanía también es otro lugar que se podría investigar un poquito más. Medio Oriente están desarrollando una gran maquinaria, el mismo petróleo, el gas natural, creo que eso le ayudaría bastante. La ONU aconseja quitarle prioridad a la economía. Sí, eso es lo que debería de pasar. En realidad yo creo más en la visión política social o cultural inclusive que la económica. El problema es de que suena feo lo que te voy a decir, pero pones a Microsoft por encima, o sea, que yo te ponga a Kiribati o a Tuvalu o a Santa Lucía o a qué sé yo, Dominica o
o Haití por encima de Microsoft, creo que es un problemón, ¿verdad? Pero los países sí tienen que empezar a aportar más en organismos internacionales, promover más educación, no hacer lo que hizo Trump, promover más ciencia, promover más cultura, más conexión, eso es lo que ocupamos, conexión internacional. Y este papel, pues mucho tengo responsabilidad yo en lo que estoy estudiando por lograr ese avance, ¿verdad? Porque cuando uno estudia estas cuestiones, relaciones internacionales, tanto a modo comercio internacional como en diplomacia o en cooperación o en el mismo derecho internacional, hay que, hay que buscar esa forma de tener muchos socios. Y créanme, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Por eso hay algunos que dicen que lo que está pasando en Cataluña es un divide y vencerás. Y así tal vez se acabe lo que se conoció como España. No sé, vamos a ver qué pasa. Sí soy, digamos, si la causa es justa y si hay un buen argumento para defenderla, pues, y hay un sentido histórico inclusive para defenderla o definirla, pues sí creo que la apoyo completamente. Y es inminente que tarde o temprano pase porque ya toda la vida ha estado en este asunto. Pero sí, ojalá siempre con la salida buena, ¿verdad? Con el diálogo. Porque por sangre, por guerras, por, por la brava, como pasó con Yugoslavia, no es para nada correcto. Y, y bueno, creo que con eso quedamos hoy. Bueno, gente, me voy despidiendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Pueden seguirme en, ¿cómo se llama? En el canal de YouTube que tengo, que se llama Lunático Internacionalista. Si no me pueden seguir aquí, obviamente. Voy a hacer transmisiones, o trato de hacer transmisiones los jueves. A esta hora no necesariamente, puede ser a las 10 de la noche. O sea, a la hora como que estamos terminando hoy. Pero puede ser también temprano, dependiendo de cómo esté el día. Sin más que decir, me despido. Tengan un bonito fin de semana y nos vemos. Chao. Lunático Internacionalista, por si acaso.